Hola, este es mi siguiente video para el seminario de biopolítica y justamente esta vez me toca darle la vuelta y hablarles sobre necropolítica. Específicamente necropolítica desde la posición de Mbembe, de este pensador postcolonial, como se lo ha entendido, originario de Camerún y que empieza a tener su desarrollo teórico en Francia, me parece que estudia en la Sorbona, y conforme se va haciendo de fama, escribe diferentes libros, sobre todo de esto de necropolítica, que es por lo que él es muy popular. Y bueno, se mudó a Estados Unidos, tiene una serie de eventos en universidades norteamericanas y se vuelve parte fundamental para entender la encrucijada, ¿no? Sobre todo desde lo postcolonial. En sus libros de necropolítica, justamente lo que va a estar explicando es que la biopolítica de Foucault se vuelve incapaz de explicar todos los mecanismos por los cuales los cuerpos, que son la fuerza de producción, se vuelven fácilmente sustituibles, ¿no? Lo que Mbembe está diciendo es que ya no solamente se va a buscar que los cuerpos se autoconserven, como en el sentido biopolítico, sino que se van a generar mecanismos políticos para deshacerse de estos cuerpos, ¿no? Son fácilmente sustituibles. Uno, si sus trabajadores no le cumplen y no tienen un contrato, pues puede desecharlos y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues el Estado también va a hacer políticas como para que todas los grupos que reaccionen, etcétera, pues se pueda generar todo un discurso en torno a ellos que sean fácilmente desechables y que al resto de la población no le importe. Entonces, primero, pues voy a analizar el libro de Necropolítica, tal cual de Mbembe, que fue traducido por Melusina en el 2006, y también voy a revisar el texto que justamente se llama Revisión Crítica, que también es de Mbembe, y que él escribe a raíz de los atentados del 9/11 en Nueva York, ¿no? Y que es muy claro lo que pasa en el sentido necropolítico porque esto genera todo un discurso de odio hacia Medio Oriente. Entonces va a ser el recorrido y después comentarios. Entonces, Mbembe, claro, nos va a plantear esto de la necropolítica, sobre todo pensando en los cuerpos que se vuelven, bueno, los cuerpos que son la fuerza de producción y cómo justamente son fácilmente sustituibles, se vuelve una especie de un contrabiopoder, ¿no? Eso nos dice la traductora al español. ¿Qué es lo que pasa? Él dice, bueno, eh, en teoría política se había planteado la soberanía como el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ¿no? O sea, en vez de que el soberano vaya y se arriesgue, pues va a mandar a alguien que, 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 que pelee por él y justamente es también así que poblaciones se va a estar peleando, ¿no? Con ellas. Y bueno, y quienes sí pueden vivir, quienes van a aliarse con él, quienes van a ser parte de la aristocracia, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Entonces se va a plantear un asesinato al enemigo. ¿Qué va a pasar entonces? Conforme se van haciendo las conformaciones del Estado, el Estado también va a plantear sus enemigos, ¿no? Como todos estos discursos, eh, no sé, pondré por ejemplo el presidente Trump, algo muy contemporáneo, esta idea por ejemplo de los bad hombres, ¿no? Esta idea de que los latinos si son bad hombres y usando el hombre como que es una palabra en español, entonces se crea toda esta idea imaginaria de que la población latina son bad men, ¿no? Bad hombres, malos hombres, y entonces se vuelven justamente el enemigo y se hace todo un discurso en torno a esto como para generar como esa nube ideológica que diga, claro, ellos son los malos, ellos son el enemigo de este Estado, no los queremos, ¿no? Se me recuerda tanto a los nazis, que de hecho Mbembe va a poner de ejemplo también. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Se genera todo este discurso en torno al enemigo y se genera un estado de excepción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues a la población se la asusta y le dice, ay, estamos en estado de excepción, tenemos que matar a esta población, estamos en alerta, toque de queda, etcétera, ¿no? Y se hace toda una ficción en torno al enemigo, ¿no? Se genera un imaginario, se genera, bueno, pues obviamente esto va a estar muy en relación al racismo, y justamente políticas occidentales que intentan sacar a poblaciones no occidentales, ¿no? Esto que va a significar políticamente la muerte del otro, ¿no? O sea, se genera esta otredad, pero no solamente como en el sentido de, bueno, se generó una otredad para poder tener una identidad, ¿no? Se genera una otredad para matar a alguien. Y esta es tarea que se
se está encargando el Estado, por eso la necropolítica, ¿no? ¿Cómo es que empieza a gestarse? Dirían Bembe. Bueno, pues teníamos antiguas formas de matar, ¿no? Teníamos la horca y maneras en que la gente se cobraba públicamente pues las cosas ilícitas, entre comillas, o lo que no estaba permitido según lo hegemónico, y que estos procedimientos se van a empezar a civilizar según Bembe, ¿no? O sea, se inventa la guillotina y parece que hay ahora maneras civilizadas de matar a la gente, ¿no? Entonces esto, pues el Estado los va a empezar a captar, etcétera. Esto como maneras de matar, ¿no? Y que empiezan a ser cooptadas y justamente van a ir formando, dándole forma a la necropolítica. Pero también por otro lado están los esclavos que aparecen como seres vivos, pero mutilados, ¿no? Se les quita de su vida y Mbembe dice, bueno, son una especie de muertos en vida estos esclavos, ¿no? Y que al final son parte de la producción de personas, ¿no? Porque, bueno, tenemos esclavos, pues sabemos que hoy en día, lo que fueron los esclavos y peones ahora van más en el sentido de los clientes, ¿no? De los trabajadores. Pero sigue siendo comparativamente válida esta metáfora de la muerte en vida, ¿no? Y unido muerte en vida. Y bueno, entonces, ¿quién va a decidir cuál es el estado de excepción en esto? Pues bueno, ¿no? El estado soberano, que justamente se domestica la guerra y crea el orden jurídico, ¿no? Entonces el orden jurídico aparentemente es esta guerra más civilizada, en la cual ahora solamente se van a matar a ciertos grupos que entre comillas estén haciéndole daño al Estado, que el Estado pueda generar un discurso en torno a ellos, sobre todo un discurso de odio, ¿no? Eso es lo que Mbembe resalta. Y bueno, entonces, este derecho de guerra que se adjudica el Estado, pues toma vidas y mata o acuerda la paz, ¿no? Pero pues también para acordar la paz muchas veces se justifican las matanzas y bueno, ¿no? Solamente porque se civilizan sus formas de asesinar y ahora tenemos bombas de alto alcance y como maneras que de repente, bombas atómicas que de repente parece que los soberanos actuales entre ellos se presumen y hacen sus estupideces con eso, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto? También está muy en relación de determinar las fronteras en el nuevo orden global. ¿Por qué? Porque entonces hay una territorialización de los estados soberanos y ellos van a querer mantener cierta hegemonía sobre una población, pues claro, no tener migrantes. Sabemos que esto históricamente tiene diferentes momentos en cada región geopolítica, pero sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? Y con esta idea como del Estado y de la gran política idealista, que dice el autor, que tiene mucho que ver con el pensamiento inhumano de Hegel, de pensar como toda esta política idealista y no ver en realidad las condiciones humanas de la gente, ¿no? O sea, pensar que es esta gran historia sobre la cual se va a defender. Y bueno, ¿no? Sobre esto tenemos que Bembe retoma a Franz Fanon con el libro de los condenados de la tierra, que justamente dice, se van a empezar a espacializar las ocupaciones coloniales, ¿no? O sea, ciertos grupos van a ser explotados, ciertos grupos no, se va a generar toda esta idea metafórica del primer y el tercer mundo. ¿Y qué pasa quienes se oponen a esto, no? Pues dice justamente, se tienen que gestar las multitudes, ¿no? O sea, van a haber multitudes reaccionarias, multitudes más dóciles, y contra esto, pues vamos a tener a las máquinas de guerra, que en realidad son los ejércitos, ¿no? Solo que máquinas de guerra fueron nombradas por Deleuze y Guattari. Y bueno, ¿qué pasa entonces si la gubernamentabilidad actual no retoma precisamente todas las herramientas del mundo colonial, pero si viene, digamos que de venida desde allá? Pues justamente entonces habrá que pensar cómo ahora se está gestando la muerte y bueno, y también pensando la metáfora de los muertos vivientes, ¿no? Y quienes se pueden oponer a eso como los mártires, que justamente no son asesinados y tampoco son gente que se autoinmola ni se suicida, ¿no? Sino que de alguna manera tiene que reconstruir su estilo en el día a día y bueno, aparece como figura mártir en resistencia, ¿no?
¿Qué pasa con la revisión crítica que hace en Bembe? Pues nos va a decir que va a haber una depredación de la globalización neoliberal, ¿no? Y bueno, ya sabemos que va a ser violenta y que justamente, bueno, aquí lo marcan como una rebalcanización del mundo y una violencia contra la naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Pues las condiciones abiertas, ya saben, por el fenómeno del 9/11, justamente se van a dar nuevas condiciones, ¿no? Entre ellas un repudio al sentido de la soberanía, se va a fusionar la política con la guerra, el discurso que les comento pues, se va a amalgamar aún más, con mayor dureza, y se va a explorar la naturaleza del enemigo, ¿no? O sea, se va a generar, como les decía, todo este discurso en torno a quién es el enemigo y qué hay que hacer con él, si hay que matarlo, hay que sacarlo del país. Pues la necropolítica sobre todo tiene que ver con matarlo. O sea, si pensamos, por ejemplo, en las mineras que están entrando a México, en el sur del país, pues las poblaciones que se oponen, las poblaciones originarias de esas tierras, que no quieren que les quiten sus tierras para que entren a estúpida minera con su fracking, pues bueno, ¿no? Mandan al ejército y quien se opone al ejército, pues ya sabemos que el ejército no se toca el corazón para no dispararle, ¿no? Y que no se hagan los que no, son los gente que está ahí metida, etcétera. Y bueno, entonces va a haber una dialéctica entre el secreto y la inteligencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues qué cosas se van a estar en el discurso público, qué cosas van a ocultarse y cómo se va a volver esto parte como del discurso, o sea, de ciertos discursos de odio o de ciertos discursos de rechazo hacia otras poblaciones, ¿no? Digo, en México no lo vemos tan claro como un discurso de odio, pero sabemos que tenemos las máquinas de guerra a todo lo que dan, ¿no? Bueno, las represiones en Ayotzinapa, la muerte de diferentes personajes que sí se le puede atribuir al Estado, eh, nos da mucho que pensar, ¿no? Y no lo digo precisamente por los feminicidios ni por los hombres que se matan entre ellos, sino por también el Estado que está haciendo en contra de esto, ¿no? O sea, si el Estado se dedica a reprimir a los estudiantes, a matar pueblos indígenas que se están oponiendo a las condiciones neoliberales y aparte de todo, deja sin resolver los crímenes de odio a mujeres, a homosexuales, etcétera, pues se le puede atribuir esa carga necropolítica, ¿no? Porque, ¿y qué es lo que dice? Entonces, este caso de excepción, este toque de queda, se vuelve normal, dirían Bembe, ¿no? O sea, estamos en unos estados, y creo que México es un claro ejemplo de cómo la excepción se ha vuelto la norma, ¿no? O sea, el estado de excepción, entonces en varias partes del país se están viviendo condiciones terriblemente, bueno, de violencia terriblemente exacerbada. Yo lo digo, por ejemplo, por Veracruz, el lugar de donde yo soy originario, pero pues, tenemos el aumento de violencia en otros lugares según los medios de comunicación y esto va a generar discursos de miedo, ¿no? De que la gente tiene que estar alerta, de que hay que tener cuidado y justamente no todos estos discursos de miedo, etcétera, están en relación con el Estado, ¿no? Que tiene una máquina de guerra. Tenemos, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico es un buen ejemplo de la necropolítica porque está matando a la propia población que considera que es población peligrosa, población que se dedica al narcotráfico. Y en realidad yo me preguntaría si están matando a los jefes de los cárteles o si están matando a los distribuidores o como le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado, ¿no? Que te sube un policía en la calle y te dice que tú tienes drogas, te llevan, te detienen y digo, no te matan, pero si tienes la mala suerte, si te dan una golpiza y bueno, ¿no? Si te pasas de listo puede que sí te maten, ¿no? Yo tengo muchos conocidos a los que les han pasado estas cosas. Bueno, pues estos serían los ejemplos de necropolítica. Me gustaría poder escuchar más ejemplos, poder compartir un poco al respecto. Fue mi primer acercamiento y habría que pensar entonces cómo se vuelve la guerra una forma de producción y de extracción de recursos naturales. Se trata ya de producir y de extraer y la gente no importa, ¿no? La gente es residual y lo que importa es tener ganancias. Me parece que aquí se puede quedar muy bien ejemplificado y pues esperaría tener algún comentario al respecto, alguna discusión y espero que mis ejemplos hayan sido esclarecedores y bueno, nos veremos en el próximo video sobre
el contrato sexual, un tema bastante controversial para algunos, para otros muy divertido. Chao.